a todos por venir, que este año ya somos más. El año pasado éramos menos grupos, este año ya tenemos aquí a los PCTIs, tenemos un grupo de ASIS, allí, tenemos un grupo de primero de DAM, un grupo de segundo de DAM y bueno, el año que viene esperamos ser más, con un grado medio, con segundo de DAO y que vayamos creciendo, que la familia termináis, que mucha suerte, que ya sabéis dónde estamos, que lo habéis hecho muy bien, que sobre todo se puede mejorar, pero que bueno, que es cuestión de constancia y que nada, que para adelante, que ya sabéis que la cosa es difícil, pero que bueno, con esfuerzo pues todo se supera. Se unieron algunos más. El balance final es positivo. Todos hemos aprendido. Primero, felicitar a la gente del segundo de DAM por los 2 años de dedicación y por la mesa, pero lo que me gustaría sería hablar de los alumnos del ciclo de estado educativo, que no solo ha dedicado un montón de horas a estudios, sino que ha sido súper solidario, han sido solidarios entre ellos. Había gente que tenía conocimientos y no le ha importado estar un domingo, una tarde entera llevando a los compañeros. Esto pocas veces. Hola a todos, mi nombre es Néstor, para quien me conozca, soy profesor de DAM, ¿vale? El titular de informática, de desarrollo de aplicación multiplataforma. Lo primero de todo quiero decir, felicidades a vosotros, a los aprobados, a los no aprobados, pues ánimo de explicar a todos de qué trata segundo de DAM, ¿vale? Pues si alguien quiere seguir con segundo de DAM, alguien ve que es segundo de DAM y se asusta y dice no quiero segundo de DAM. Agradeceros el sueño que habéis tenido, desearos suerte y solo deciros que con el esfuerzo y trabajo se consiguen las cosas. Nadie regala nada y eso lo habéis aprendido este año. Dan muchas horas para poder hacerlo, pero hay esas horas que me han gustado mucho, por ejemplo la de programación multimedia y usos móviles, la verdad que también me ha gustado. Me encantaría hacer en Android, me parece que está muy divertido. Y en ser interfaces, la verdad que me ha gustado mucho la asignatura. Al final del curso, pues, por ejemplo, Carlos hizo un CRM, o sea, lo que hizo fue una explicación de cómo hacer un CRM en una empresa. Otro compañero mío pues hizo un juego en Java y otro compañero también hizo uno, tipo a los zombies, que se han chocado y interaccionando muñequitos. Y un compañero mío hizo también uno que hizo Android y yo no. La verdad, me ha gustado el ciclo, das muchas horas, muchas ganas, pero vale la pena. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Todos me conocéis, he sido vuestro azote durante el año y hemos disfrutado de bastante tiempo juntos. Entonces hoy vamos a decir adiós, a algunos para más tiempo, a otros también y a algunos otros que se quedan y que el año que viene. Porque para conseguir el éxito hay algo que es muy importante y es el tiempo, ¿vale? El tiempo es algo que ni se compra ni se vende, no tiene dinero, es una riqueza que está al alcance de todos, pero que muchas veces nosotros no sabemos cómo gestionar.
una cosa muy grande. Hemos dado gracias a vosotros por estar aquí, hemos dado gracias a todos los que se van, todos hemos despedido, todo lo demás. Poneros de pie y darles un fuertísimo aplauso a todos los equipos de profesores. Continuar en que salgáis aquí a la de lo más orgulloso posible que nos hacen falta para salir. El año que viene vamos a intentar apostar más para que os saquéis algún nivel de inglés. Eso no quiere decir que los que estéis aquí no lo habéis sacado. Vamos a intentar también hacer prácticas en el extranjero. Hay algunas empresas que ya se han puesto en contacto con nosotros para que lo podáis hacer, buscando las becas, buscando todos los recursos posibles para que alguno de vosotros lo pueda hacer. Vamos a intentar también participar del problema que se está creando, que ya lo hemos comentado de él, del programa de la FP Dual. La FP Dual es una cosa que se está implantando en este momento en Valencia sobre todo, y en la que se está facilitando que los alumnos que están, sobre todo los de segundo, los alumnos que ya están en segundo, antes de que hagan las FPT, entren ya a hacer prácticas de alguna asignatura en tercero. Tenéis mucha suerte ahora. Muchas gracias por todo. Y ánimo y a pasar un buen verano. Hasta luego.